Muy bien, mis hermanas, bienvenidas. Vamos a empezar nuestra clase del libro de Daniel hoy jueves. Damos gracias al Señor que vamos avanzando, aunque poquito, despacito, especialmente ahorita que estamos en el capítulo 9, en esta sección tan importante de esta profecía tan grande, tan completa de lo que va a pasar o el plan de Dios para Israel, ¿no? El plan de victoria de parte del Señor para su pueblo, ¿no? Así que estamos recién en el versículo 24, vamos casi versículo por versículo, y la semana pasada nos enfocamos en la primera parte del versículo 24. Hay 6 profecías en este versículo. Como hemos visto, esta porción la estamos dividiendo en 10 partes, ¿verdad? Cada una apoya el siguiente punto, ¿verdad? Y para recapitular, en caso nos estén acompañando por primera vez, estamos estudiando esta profecía que le fue dado a Daniel. Es considerada una de las profecías más grandes, más fundamentales para entender el plan de Dios para Israel y por ende para la humanidad, ¿no? Déjenme hacer un resumen. Quiero aumentar aquí, ahí está. Ok, 10 puntos de esta profecía llamada las 70 semanas de Daniel, la profecía de las 70 semanas. Y estamos en el punto número 4, que es 6 profecías serán cumplidas durante este tiempo. Y en la clase anterior vimos 3 profecías, las primeras 3, y hoy vamos a terminar con las últimas 3. Pero el primer punto para recapitular es de que esta profecía es específica para Israel, para el pueblo judío, y Israel y Jerusalén. Tiene que ver con el pueblo y la ciudad. Eso le dijo el ángel a Daniel al explicarle la profecía. Estas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso dice el versículo 24. 70 semanas. Específico para Israel. Segundo punto, esto comprende un periodo de 490 años. Son semanas de años, o sea, son periodos de 7, 70 veces 7. Esta mañana estaba meditando, ¿no? Que eso fue lo que, ese mismo término usó el Señor Jesús cuando habló de cuántas veces tiene uno que perdonar al hermano, 70 veces 7. Y uno dice, bueno, son 490 veces, pero en sí es una multiplicación. La idea es infinito, se debe de perdonar. Pero estaba meditando que posiblemente lo que el Señor les estaba tratando de decir es: acuérdense de lo que se le anunció a Daniel, 70 veces 7, las 70 semanas, como hay una promesa de perdón, de amor, de restauración. No conecten su vida con lo que Dios ha hecho por ustedes, ustedes hagan por otros, ¿no? Hay esperanza, hay un propósito de restauración. 70 semanas, 70 veces 7 de años. Este es el detalle, ¿no? 70 comprende un periodo de 490 años. Explicamos eso, que no son años consecutivos o seguidos, ¿no? Hagan de cuenta como que si fuera un cronómetro. El cronómetro tiene 3 botoncitos: uno para empezar, uno para pausa en la mitad y uno para parar, ¿no? Entonces, el Señor está diciendo: empezamos los 490 años en cierto momento, pero va a haber una pausa después de las 69 semanas, antes que venga la última semana para que se cumpla todo. Hay una pausa, y esa pausa son los 2000 años que ha habido el tiempo de la iglesia. Así que a veces si uno lee
interpretaciones en el internet, o hay hermanos que predicaciones que dicen ya se cumplieron los 490 años, porque lo ven como años consecutivos. Desde el principio cuentan 490 años y para ellos ya acabó, pero no comprenden que hay un plan de Dios en la mitad, en la pausa, y ese plan de Dios es darnos oportunidades a nosotros, una oportunidad a nosotros los que no somos judíos, de entrar a los pactos y las promesas que Dios ha hecho. Así que, muy importante, esta profecía de las 70 semanas de Daniel es exclusiva y enfocada en Israel y Jerusalén, pero hay una oportunidad, como un paréntesis, como una pausa en la gran misericordia y gracia del Señor, a las 69 semanas antes de que venga la última semana de esta profecía donde entramos nosotros, ¿verdad? También hablamos de que este tiempo de esta profecía de las 70 semanas es en un calendario de 360 días, que es el calendario judío. Todo esto es importante porque está poniendo el fundamento para lo que se va a anunciar en la próxima clase, que es cuándo comienza esta profecía, cuándo comienzan los 490 años proféticos que el Señor le anuncia a Daniel. Y para eso necesitamos tener estos detalles de un calendario de 360 días judío, el periodo de 490 años profético no consecutivo, el enfoque en Israel, todos esos detalles es importante tenerlo. Otro detalle que no está aquí, pero es importante saberlo, es que esta profecía se le dio a Daniel, y lo voy a poner aquí en las notas para no olvidarnos este detalle. En el año 538, antes de la venida del Señor Jesús, se dio esta profecía. Y esto nos va a servir cuando lleguemos a la clase próxima, de cuando empieza el reloj profético de Israel. Año, voy a poner aquí año eh, 538 antes, antes de Jesús, antes de que el Señor Jesús naciera, que viniera a esta tierra como hombre. Daniel, se le da esta visión a Daniel. Y eso se sabe por escritos históricos extra bíblicos, o sea, del reinado, porque él dice en el año, él nos da el detalle, ¿verdad? Miren, ya lo leímos en clases anteriores. Él, en Daniel 9, lo pueden leer, que él dice en el año del rey Darío, él vio esta visión. Entonces, es importante tener ese detalle del año 538. Bien, y avanzamos al punto número 4, las 6 profecías que van a ser cumplidas durante ese tiempo. Cuando se terminen los 490 años, no consecutivos, se van a cumplir estas 6 profecías. Y vimos las primeras 3 en la clase anterior. Vamos nomás a mencionarlas porque no quiero pasar mucho tiempo en eso, para darle tiempo a las últimas 3 profecías. Si acaso quiere refrescar o no ha escuchado las clases, puede ir a nuestro canal de YouTube y ver la clase anterior, Tesoros del Cielo 14, perdón, Tesoros del Cielo 3 es el canal de YouTube, Tesoros del Cielo 3, y ponerse al día en la clase anterior. Déjenme ver aquí. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras 3 profecías? La primera, que iba a terminar la prevaricación, iba a terminar la transgresión. Acuérdense en que esto es para Israel. Va a llegar el día en que Israel ya no va a pecar contra Dios rechazando al Mesías. Ya no va a desviarse, ya no va a ofender a Dios
rechazando al Señor Jesús, sino que lo va a ver, lo va a recibir, lo va a creer. Israel se va a convertir, va a experimentar una restauración no solamente política, pero espiritual. Va a recibir el perdón de parte de Dios y va a entender el plan que Dios ha tenido para ella, para Israel. Se acaba la desobediencia, la rebelión, se acaba el rechazo que ellos tienen al Mesías, a Cristo Jesús. En este tiempo de la gracia hay un rechazo nacional. Sí hay uno que otro creyente judío y son de gran bendición porque ellos entienden el, las promesas, los pactos, tienen un entendimiento como Pablo, el apóstol Pablo, los apóstoles, todos ellos fueron judíos, entonces podían enseñarnos a los que no somos judíos el plan de Dios para de rescate para Israel y para el mundo a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Igual, en nuestros tiempos hay hermanos creyentes judíos y son de gran bendición, pero son pocos, ¿no? Algún día habrá una conversión total nacional del remanente que viva al final de esos 490 años proféticos, en la última semana que falta, ¿verdad? Que es importante saber que ¿por qué hablamos de 7 años de gran tribulación al final de la historia de la humanidad? Por esta profecía de Daniel, porque habla de la última semana donde se va a aparecer el anticristo. Y claro, el Apocalipsis lo único que hace es darnos más detalles de lo que ya se había anunciado en el Antiguo Testamento. Hay maestros y eruditos que estudian y dicen que el libro de Apocalipsis, lo único nuevo que se enseña en el Apocalipsis es el capítulo 22, que se habla de la Nueva Jerusalén que baja. Todo lo demás se conecta con el Antiguo Testamento, empezando con esta profecía de profecías, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces, se termina el pecado, la desobediencia, la rebelión de Israel en el momento que ponen su fe, aceptan, reciben al Mesías y son restaurados espiritualmente, ¿verdad? También hablamos de que aquí va de la mano, ¿no? Se pone fin al pecado de ellos como nación. Diferentes tipos de pecado. El primero era la transgresión, el hacer algo sabiendo, y aquí se habla de la culpa, se le va a quitar la culpa, se le quita el castigo y se los purifica, ¿verdad? El Señor hace todo eso cuando se acaben las 70 semanas, se habrá cumplido todo esto. Y también habla de otro tipo de pecado. Número 3 dice expiar la iniquidad. El Señor va a cubrirlos con su sangre, va a cubrirlo con su sacrificio, los va a incluir en el plan de redención que ha tenido desde la eternidad para toda la humanidad, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y ahora por fin el pueblo judío será parte de esta gran salvación, este gran regalo que Dios ha diseñado, ¿verdad? Para la humanidad. Así que vemos estas tres profecías que están en un sentido de una manera negativa, no porque sea mala, no, sino que a veces se usa esa palabra para decir que en este caso, por ejemplo, se va a quitar algo, se va a quitar la transgresión, se va a quitar el pecado, se va a quitar la iniquidad del pueblo de Israel en el momento que ellos vean a su Mesías y se rindan a él, lo reciban como su Salvador. El pueblo judío será salvo como nación y eso se va a cumplir al final de estos 490 años proféticos, no consecutivos, y habrá gran victoria en Israel, por fin se cumplen las promesas del Señor. Pues eso fue las primeras tres profecías en este versículo 24 del libro de Daniel, capítulo 9. Y ahora vamos a ver las últimas tres profecías. Acuérdense que son 6 profecías en las 70 semanas de Daniel, que es para el pueblo judío y que
las últimas tres traen un sentido positivo en el sentido de que se va a implementar algo. El otro era el sentido negativo que se quitaba, pero obviamente es súper positivo porque trae gran bendición a, al, al pueblo de Israel, ¿no? Y a la humanidad, porque como dijo Pablo, si en la dureza de ellos el mundo ha sido beneficiado, porque por la dureza de ellos el Señor nos alcanza a nosotros, cuánto más la aceptación de ellos, cuánto más el mundo se va a beneficiar y va a haber una restauración maravillosa en la tierra el día que eso pase, ¿verdad? Entonces vamos a ver las últimas tres profecías. El versículo dice, ¿dónde? Acá lo tengo, lo vamos a leer desde completo para que agarremos la idea total. ¿Dónde está? Ah, aquí. Versículo 24 del libro de Daniel dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Todo eso ahí tiene que estar bien despejado y bien claro todo. 70 semanas de años, 490 años proféticos, no consecutivos, están determinadas sobre tu pueblo específico para Israel y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. De ahí hemos hablado de para terminar la prevaricación, o sea, la transgresión, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Entendemos que el pueblo judío va a ser salvo como nación. El remanente que quede durante esos últimos 7 años de gran tribulación, esos últimos 7 años de la humanidad como lo conocemos nosotros, ¿verdad? En el sentido gubernamental, en todos los sentidos, ya no va a ser lo mismo una vez que venga el reino del Señor Jesús y se cumplan todas estas profecías que se anuncian en este versículo. Bueno, sigue el versículo y dice, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esas son las últimas tres profecías de las 6 que están en este versículo tan cargado de enseñanza y de profunda bendición, ¿verdad? De promesa, de esperanza para el pueblo judío y obviamente, como digo, para todos los que por la gracia de Dios logramos entrar a la familia del Señor durante este tiempo de gracia que Dios tiene para los que ponen fe en su Hijo Jesucristo. Así que vámonos al punto número 4, para traer la justicia perdurable. Esto es el establecimiento del tan esperado reino de Dios. ¿Verdad? A veces los creyentes perdemos la visión, perdemos eh, el conecte con la realidad que las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis revelan que viene un reino. El reino de Dios viene a la tierra. ¿Verdad? A veces pienso que el creyente evita hablar del reino de Dios en la tierra, tal vez para no confundirse con ciertas sectas que hacen mucho énfasis en el reino de Dios en la tierra. Pero al hacer eso nos perdemos la bendición de entender el propósito de Dios desde el principio, de establecer su reino, de recuperar su creación, ¿verdad? Porque acuérdense que en el momento que entró el pecado, dice que el Dios con D minúscula, el dueño de la creación, entre comillas, ¿verdad? Es Satanás, porque como que él usurpó el lugar. Entonces, Dios tiene que removerlo y va a usar esos 7 años de gran tribulación para tumbar toda fortaleza, todo principado, todo establecimiento que el enemigo ha puesto a través de filosofías, de países con ciertos estilos de gobierno. Dios tiene que tumbar todo eso para poder establecer su reino. Entonces, esta oración de traer la justicia perdurable, esto es el establecimiento del tan esperado reino de Dios, la manifestación visible
del reino de Dios sobre la tierra, ¿no? Muchas veces, y esto fue parte de, en los tiempos del oscurantismo, en el tiempo que no se dejó leer la Biblia por 1000 años, entraron doctrinas y entraron creencias de que, por ejemplo, que no se le crea la Biblia, no se le interprete literalmente. Y eso lo que hizo fue que se empezara a creer que todo enseñanza de la Biblia tiene un aspecto inmaterial o espiritual. Entonces la gente decía, el reino de Dios es algo espiritual, es algo que ah, no se va a ver visiblemente y por eso cuesta eh, creer, cuesta aceptar que Dios va a regresar a la tierra y que va a establecer un reino visible y un reino palpable, ¿no? Real, físico, ¿no? Pero esa palabra traer, esa oración, traer la justicia perdurable es una referencia a que el reino de Dios vendrá, ya llega, ¿no? El Señor Jesús nos enseñó a orar y una de las cosas que Él incluyó en su oración fue que venga tu reino, ¿verdad? Que sea hecha tu voluntad. Y a veces decimos cosas espiritualizando, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el reino de Dios en mi corazón, el reino de Dios está en mi mente o está en mi vida. Y hay cierta verdad en eso, obviamente, porque cuando uno viene al Señor, el Espíritu del Señor viene a morar en uno, como vamos a ver más adelante, pero eso es en el paréntesis. Acuérdense en que estamos en los 2000 años de pausa y faltan los últimos 7 años del cumplimiento de esta profecía. Y es diferente el trato de Dios en un sentido con la iglesia que, que, que está en esa pausa, ¿verdad? La realidad es que Él desea y va a establecer su reino en Israel. Así que vamos a leer un poquito, solamente escogí 2 versículos de Isaías. Todos los profetas del Antiguo Testamento anuncian de este reino que traerá el Señor. Ah, Lamentablemente, como no lo tenemos en el radar, a veces cuando leemos las escrituras, lo interpretamos como que fue algo del pasado, ¿no? Porque a veces está entreverado una profecía de cumplimiento inmediato, como por ejemplo el Señor dice, voy a castigar a los asirios por haber hecho esto a mi pueblo y todo, y ahí entreverado está un versículo que habla de el reino venidero, pero a veces lo interpretamos como algo que fue del pasado y no podemos diferenciar lo que el Señor está tratando de decirnos, que viene su reino. Vamos a ver si aquí lo podemos identificar. Isaías capítulo 2, versículo 1 y 4, dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Se está hablando de Jerusalén. Va a ser exaltada la ciudad, va a ser confirmada como la principal, ¿verdad? Y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. No ensayarán para pelear. Ya no habrán guerras durante ese tiempo. En esta porción no hay nada de cumplimiento inmediato, así que el estudiante de la palabra inmediatamente lo puede y debe aplicar como algo que está en el futuro lejano, porque dice en los postreros de los tiempos, en lo postrero, en lo último, del final de la historia, ¿no? De la humanidad, Jerusalén será confirmada.
sea, se está anunciando, este profeta Isaías está concordando, están armonizando con lo que a Daniel se le está anunciando. Acuérdense en que cada profeta tenía una visión, pero hay una perfecta armonía entre una revelación y otra, ¿verdad? Esa era la condición, ¿no? Que no había contradicción, no había eso, esa era la condición para saber que venía de Dios, cuando las cosas se cumplían y cuando había esa armonía, ¿no? No hay confusión de interpretarlo como algo de un futuro, pero ¿qué podemos sacar de lo que el Señor está diciendo? Que al final del tiempo, sabemos que es después de las últimas 70 semanas de Daniel, los 490 años proféticos no consecutivos, Jerusalén va a ser exaltada porque viene el rey a reinar desde Jerusalén y desde Jerusalén se dará la palabra, estará Jesús presente y la gente va a querer ir a ver, a escuchar. Dice, porque de Sión o Jerusalén saldrá la ley, o sea, las enseñanzas, lo correcto, cuál es el camino, cuál es lo prudente, lo que agrada a Dios para hacer, ¿verdad? Y también dice la palabra de Jehová, sale de Jerusalén y juzgará entre las naciones. Algo interesante, el Señor va a reprender, dice, a muchos pueblos y va a causar que ya no haya guerras. Se va a haber un encaminamiento, va a haber una administración perfecta. El Señor trae un gobierno perfecto, la justicia perdurable, ¿verdad? Va a traer lo correcto para siempre, va a traer la rectitud, ¿verdad? Siempre nos quejamos, ¿no? De los gobiernos actuales, ¿no? Que prometen y no cumplen, que dicen traer justicia, equidad y rectitud, pero no, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El ser humano no puede controlar esa inclinación pecaminosa de pervertir, cambiar lo que está establecido, de hacer lo correcto por intereses egoístas y personales. Pero cuando venga el Señor, como anuncia Isaías, como se le dice a Daniel, él va a traer la justicia perdurable, algo permanente, ¿no? Algo precioso, donde no haya guerras. Estamos viviendo en tiempos donde cada país está armándose de una manera nuclear. O sea, la destrucción de la tierra, la destrucción del prójimo está en la mente del humano, porque siente que así tiene poder. Mientras más aplasta, mientras más controla, es en destrucción. Así piensa el ser humano. La amenaza, la presión trae poder, pero cuando venga el Señor, Él no ejerce de esa manera, con presión o por fuerza, ¿verdad? Su justicia causa, su presencia causa que se hagan las cosas de una manera correcta y no va a haber esa inclinación de destrucción y de guerra entre las naciones, ¿verdad? No alzará espada nación contra nación, ni se entrenarán más para la guerra. Vemos otra porción muy conocida para el creyente, pero en esta porción sí se puede ver cómo a veces espiritualizamos los versículos y no los conectamos con la venida del reino físico palpable del Señor Jesús. Isaías 9, 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hasta ahí hay una coma, ¿verdad? Pues es un versículo que se usa en Navidad mucho. Un niño nos es nacido, se nos da un hijo, pero esa coma nos habla de el propósito, para qué viene este niño, dice, y el principado sobre su hombro. O sea, es un rey. Él viene con un nombramiento. Y dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa palabra padre habla de el origen eterno de él. No está hablando del padre, sino de cómo lo
tradujeron en sí. El original habla de que él desde un principio él es como el origen, el padre de la eternidad. Él es el que no tiene principio ni fin. Versículo 7, aquí viene la parte que se espiritualiza. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Esto es real, esto es físico, ¿no? Va a ser algo palpable. El imperio de nuestro Señor Jesús no va a tener límite, va a abarcar todo el mundo. Va a ser algo maravilloso, no solamente desde Jerusalén, pero va a ser invadir toda la tierra, ¿verdad? Dice, y la paz no tendrá límite. Qué hermoso, ¿no? Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, ¿verdad? No solamente juicio y justicia es como se lo traduce, pero la palabra es la rectitud, o sea, se hará justicia rectamente, lo correcto se establecerá, ¿verdad? Hay muchas leyes que el ser humano desarrolla que no son correctas, ¿verdad? Hay leyes de abuso, de estafa, de opresión, pero cuando venga el Señor, Él traerá lo que es correcto, la sabiduría de Él, su verdad es infinita, entonces Él podrá establecer lo que conviene, ¿verdad? La justicia, el juicio, ¿no? El análisis que Él hace de las cosas es infinitamente más profundo que como el ser humano analiza las cosas. Y por esa razón, porque Él es la fuente de la sabiduría, la fuente de la perfección, todos sus designios traerán paz infinita en los procesos, en cómo se hacen las cosas, porque el mundo seguirá, o sea, no es como que a veces tenemos la idea de que nos vamos a quedar en el cielo, ¿verdad? Y como que, ¿qué se va a hacer allá? Va a ser aburrido a lo mejor, no que se va a estar cantando, se estará, no, el Señor va a venir a reinar y habrá trabajo que hacer, va a, a restaurar la tierra, dice que vamos a juzgar a los ángeles, que va a haber asignaciones, trabajo de bendición para eh, restaurar esta tierra, ¿no? Y vamos a ver eso, ¿no? La paz infinita vendrá. Así que esa es la primera promesa de establecimiento, algo positivo, algo implementado, nuevo, que será la justicia perdurable. Eso es lo como dice, traer la justicia perdurable, que es el reino de Dios aquí en la tierra se establece y las escrituras lo explican que va a ser por 1000 años que va el Señor a reinar aquí y después nos traslada a una ciudad que Él construyó para nosotros, la Nueva Jerusalén. Vamos al punto número 2. Dice sería la profecía número 5. Sellar la visión y la profecía. Esto se va a cumplir al final de los 490 años proféticos de las 70 semanas de Daniel. Son 6 profecías. Ya hemos visto 4. 3 que tiene que ver con algo que se va a quitar de Israel, ¿verdad? El pecado, la transgresión, la iniquidad, la prevaricación. Y 3 profecías que tienen que ver con algo que se va a implementar. Ahorita hemos visto que se va a implementar la justicia perdurable, el juicio de Dios, la perfección del establecimiento de su gobierno, ¿no? Número 5, sellar la visión y la profecía. ¿Qué quiere decir esto? Sellar la visión y la profecía. Esto quiere decir que todos los pactos y todas las profecías que Dios hizo con Israel o que le ha dado a Israel serán cumplidas y completadas al final de los 490 años. O sea, todo lo esperado, todo lo añorado será una realidad. O sea, ya no habrá que
tener una esperanza de decir, ojalá que ya venga esta restauración, ojalá que se acabe el dolor, ojalá que se acabe la injusticia. Ya no, todo lo que el Señor le prometió a Israel se habrá cumplido y se sella, se termina esa añoranza, se termina esa anticipación, porque ya todas las promesas del Señor serán completadas, ¿verdad? Todo lo que Dios ha prometido a Israel se cumplirá, porque Dios no miente y nunca falla. Algo tan interesante, en estos tiempos hay doctrinas que eliminan a Israel del mapa, tanto espiritualmente hablando como físicamente. Hay los enemigos de Israel que quieren eliminarlo del mapa, pero hay los enemigos espirituales cuando dicen, no, ya las promesas no son para Israel, son para la iglesia. Israel no tiene ningún papel que jugar en el plan de Dios. Mucha gente predica o enseña. Hay una teología muy popular en muchas iglesias, en muchas denominaciones, que se conoce como la teología del reemplazo. Y lo que hace es toma todos los versículos que son para Israel y los aplica a la iglesia. No explican que es para Israel y que en Cristo tenemos la oportunidad de disfrutar de esas promesas, pero simple y llanamente dicen, no, Israel ya no cuenta, lo que cuenta ahorita es la iglesia, el creyente, ¿no? Y lamentablemente perdemos la visión, el panorama que Dios tiene para su pueblo, y a través de su pueblo bendecirnos a nosotros, porque a través de ese pueblo vino el Mesías esperado, ¿verdad? Así que es una perspectiva diferente cuando se desplaza, se anula a Israel y se pone a la iglesia en los versículos donde son exclusivos o son asignados para Israel. Pero si el Señor no le cumple a Israel, no tiene obligación de cumplirnos a nosotros, porque si Él le prometió a ellos ciertas cosas y no las cumple, no tendríamos seguridad de que nos va a cumplir a nosotros, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Él sí cumple sus promesas, le cumplirá y les ha cumplido a Israel y también a nosotros. Las promesas del Señor Jesús son sí y amén, ¿verdad? Las promesas de Dios en Cristo son sí, son una realidad. Así sea, ¿verdad? Él cumple, Él es un cumplidor de promesas, Él es fiel. Y aquí abreviamos los pactos, el Señor en el pacto abrámico, el primer pacto que hace Dios con el padre de Israel, Abraham, le da tres, en ese pacto, tres promesas, ¿verdad? Le promete la tierra, le promete una simiente, ¿verdad? Una familia, un rey que vendría de su eh, genealogía, ¿verdad? De su familia, y le promete una bendición, un nuevo pacto, ¿verdad? Le promete esas tres cosas: la tierra, le promete un rey y le promete abundancia del pacto, ¿no? De vida, de pan, de bienestar. Esto lo podemos ver, si gustan ver después las notas, el pacto de la tierra, hablando del el área que les iba a dar, está en Deuteronomio capítulo 20 y 30. Eso no lo vamos a leer, eso cada cual en su tiempo de estudio lo puede analizar. En cuanto a la simiente, habla que a través del rey David iba a venir el rey permanente, ¿verdad? Eso está en Segunda de Samuel capítulo 7, versículo del 12 al 16. La simiente, la tierra, la simiente y la bendición está en Jeremías 31, que Dios habla de que Él tiene un plan de bien, de bienestar, de esperanza, de paz para su pueblo, ¿verdad? Eso está del capítulo 31 de Jeremías, desde el versículo 31 hasta el versículo
34, ¿verdad? Y habla ahí de la restauración que va a haber. Entonces, este pacto fue incondicional, pero con una promesa condicional. El pacto nunca se invalidaba. La bendición era la que se podía perder cuando ellos desobedecían, pero el pacto siempre seguía ahí. Y eso lo habla Deuteronomio 28 y Levítico 26. Pero esa palabra, esa oración que dice se va a sellar la visión, quiere decir que Israel ya va a estar en su tierra, la promesa que le dio Dios a Abraham, ¿verdad? Va a estar, ese pacto se va a cumplir, ya se va a realizar, ya se va a completar. La simiente, el rey de reyes vendrá, se sella, ya se termina, la promesa se cumple, ¿verdad? Se da, se completa, es la idea. Y la bendición, pues que viene abundancia de paz, de bienestar, de justicia, como se promete a través del profeta Jeremías. Entonces, eso es lo que significa esa segunda profecía, que llegará el día que por fin todas las promesas, todos los pactos que ha dado Dios a Israel se cumplirán y obviamente será bendición para ellos y también para todos aquellos que entremos por fe a ser parte de este reino, ¿verdad? De esta bendición. Y la última profecía que está en el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel dice, y para ungir al santo de los santos. Al final de los 490 años proféticos se realizará esto. La versión en inglés dice que se ungirá el lugar santísimo. Noten la diferencia de traducción. En la Biblia en español dice que las 70 semanas están determinadas para el pueblo y para la ciudad, para que se acabe con el pecado, se acabe con la transgresión, se acabe con la prevaricación, y sean expiados, sean redimidos los judíos, y para que se dice, para establecer la justicia permanente, para segundo, sellar la visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos. Así se dice la traducción en español, para ungir al santo de los santos. La versión de inglés dice para ungir el lugar santísimo. Los traductores al español interpretaron que se nombraría o se establecería al rey, porque dice se va a ungir al santo, hasta está con S mayúscula, al santo de los santos, como al principal, ¿no? Al perfecto. Santo quiere decir al separado, al diferente, santo, 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 estamos diciendo cuando dice santifica al Señor, sepáralo, Él es único, Él es el perfecto, no hay nadie como Él. Eso es lo que cantan los ángeles constantemente, santo, santo, santo. Eres único, 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 separado, 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 diferente, diferente, diferente. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Eso es santo. El santo, Él es el único perfecto. Ahora, Él aquí dice el santo de los santos. Sabemos, me incluyo, personas que por la fe en Cristo Jesús hemos sido declarados perfectos, hemos sido declarados inocentes, hemos sido declarados justos, separados por Cristo, no por nuestros méritos, sino por Él, ¿verdad? El Padre va a ver a su Hijo y como su Hijo es perfecto y santo, nos recibe a nosotros, ¿verdad? Pero esa es la traducción en español, se va a ungir a una persona, al perfecto, al santo, al único, al Rey de Reyes. Sin embargo, la traducción en inglés habla del lugar santísimo. Ahora, esto, sea como sea, las versiones no se contradicen, sino que confirman que la presencia de Dios estará con su pueblo de una manera visible, real y palpable.
Porque recordemos que el lugar santísimo que se encontraba en el tabernáculo o en el templo era el lugar donde Dios se manifestaba, desde donde Dios hablaba y desde donde Dios tenía comunión. El lugar santísimo, acuérdense, en el tabernáculo o en el templo habían tres secciones, ¿verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, desde donde Dios manifestaba su gloria. Se llenaba el lugar como de una nube. La presencia de Dios era espesa ahí en el lugar santísimo y ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote. Pero en Cristo Jesús, Él rompe el velo porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él entra y con su propia sangre nos cubre, ¿verdad? Él paga nuestra deuda, nos representa, ¿verdad? El santo de los santos, ¿verdad? Pero desde ese lugar santísimo era donde había una manifestación visible, real de Dios, y Dios hablaba y Dios tenía comunión con su pueblo, ¿no? De la misma manera, lo que está diciendo esta profecía, se va a ungir, se va a nombrar, se va a declarar, se va ya a coronar, sería la palabra. Ungir es echar aceite a alguien, era una ceremonia de nombramiento. Se nombraba a alguien para ser rey o sacerdote o profeta al ungirlo. Ese era el Cristo, quiere decir ungido, el que ha sido nombrado para ser el rey, el que ha sido seleccionado, el que está siendo elevado a esa posición, ¿no? Y eso es lo que está diciendo aquí. De esta misma manera, la profecía que dice se va a ungir al Santo de los Santos está anunciando que Jesús, el Mesías, el ungido, él será ungido para ser nuestro rey, nuestro sacerdote y el profeta de Dios. Él se manifestará. Bueno, no será ungido, él es el Cristo. Él se va a manifestar, es lo que dice, se ungirá, se va a revelar la presencia, la manifestación y visible, ¿no? Y él hablará y vendrá y tendrá comunión con su pueblo, que ahí termina la última profecía de estas 6 profecías que están en el versículo 24 de las 70 semanas de Daniel, con la presencia, con la comunión, con el triunfo total del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, quise incluir esto análisis de los 4 templos que han existido y existirán en Jerusalén, por lo que en la versión en inglés se habla del lugar santísimo. La versión de español dice se va a ungir al santo, se usa a la persona, pero como digo, concuerdan los dos porque hablan de la presencia, la comunión, el hablar del rey en vivo y en directo, ¿verdad? Pero cualquiera de los dos sería aplicable porque a la larga hablan de lo mismo, ¿no? Del Rey de Reyes y de su presencia entre el ser humano, ¿verdad? Los 4 templos en Jerusalén. El primero fue el templo de Salomón, que fue antes del exilio, antes de que fueran llevados a Babilonia. Y podemos leer esa historia del primer templo en Crónicas y el libro de Reyes. Y ese templo fue destruido en el año 586. Acuérdense que antes de Cristo va bajando los años. Daniel fue parte de esta destrucción. Él vio la destrucción del primer templo en el año 586. Se le revela esta visión en el año 538 y en esta visión se le está hablando de que vienen 2 templos más. Él ve en esta visión de las 70 semanas de Daniel, se le revela que el anticristo va a hacer un templo y se le revela que el templo del Señor también va a ser establecido en el milenio. O sea, una poquita línea de que leemos rápido un versículo, a Daniel se le está dando una proyección de miles de años hasta el final de la historia de la humanidad. Y él ve en esas líneas esos templos venideros, ¿verdad?
Daniel se le anuncia el templo de Zorobabel, que es esto ya en el año 515, ya Daniel no, no está vivo en pero acuérdense que la visión la vio en el año 538, va bajando, póngale 20 años más adelante. Daniel tenía como 80, estaba en sus principios de 80 a 85 años cuando vio la visión. 20 años después de esa visión se reconstruye el templo que se le conoce como el templo de Zorobabel, o en el tiempo de Nehemías está la historia de esto también de Esdras, el libro de Esdras. Pero este templo de Zorobabel, el rey Herodes lo embellece, lo arregla, lo reconstruye, se puede decir, y es el templo que existía en los tiempos de nuestro Señor Jesús. O sea, por muchos siglos estuvo ese templo. Aquí, miren Juan 2:20, le confirman esto, le dicen los judíos al Señor Jesús: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo destruyen y en 3 días lo levanto? Pero él hablaba de su cuerpo, no hablaba del templo físico de Zorobabel que estaba ahí en los tiempos de Jesús. Ese segundo templo, el de Zorobabel, fue destruido en el año 70 de nuestra era. Los romanos lo destruyeron y no han tenido templo los judíos por 2000 años. Pero acuérdense que entra la historia, el paréntesis de el tiempo de gracia, y lo que hace Dios, porque Él no se queda sin testimonio, es hacernos a nosotros su templo, mientras se espera que se cumpla la edificación del templo del Señor al final en el reino milenial de Jesús, ¿verdad? Pero el tercer templo es el templo del anticristo, que se va a mencionar en Daniel 9:27. Todavía no llegamos a ese versículo, estamos en el 24. En Mateo 24 el Señor se habla de este templo que será contaminado, profanado por el anticristo. Él va a hacer un gesto, una abominación, va a entrar y va a decir que Él es Dios. También segunda Tesalonicenses 2:4 nos habla de eso. Aquí, Mateo 24:15 dice el Señor: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Estaba haciendo referencia a la profecía de este tercer templo del anticristo. Segunda Tesalonicenses 2:4 dice, hablando del anticristo, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El tercer templo que será construido en Jerusalén. En nuestros días ya todos los utensilios, todo lo que se necesita para el templo está hecho. Las trompetas, los vasos, el menora, el candelero de oro, las ropas de los sacerdotes, todo está hecho, pero no más falta que levanten el templo. Yo pienso que de acuerdo a las escrituras empezarán cuando se haga ese pacto con el anticristo y 3 años y medio lo levantan, porque a la mitad de la última semana es donde el anticristo entra y se declara Dios, ¿verdad? Y empieza la persecución de los judíos las últimas 3 años y medio de la última semana de la gran tribulación. Pero ese es el tercer templo. Apocalipsis 11:1 y 2. Aquí ahora sí se habla del cuarto templo. El cuarto templo es el templo del milenio. Y si quieren leer detalles de esa construcción, está en el profeta Ezequiel, capítulo 40 hasta el capítulo 48. Es mucha información acerca del último templo que existirá en la tierra cuando el Señor venga. Él lo va a construir, él lo va a hacer el templo, se conoce como el templo
del milenio. Y eso, si tomamos la interpretación o la traducción del inglés que dice que se va a ungir el lugar santísimo al final de las 70 semanas, o se va a ungir al santo de los santos, cualquiera de los dos es aceptable, pero ahí si tomamos la interpretación de la versión en inglés, pues por eso tenemos que explicar de los diferentes templos que han existido y existirán en Jerusalén hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Se sobreentiende que el tercer templo, el templo que hace el anticristo, será destruido. Algunos eruditos creen que con el gran terremoto que nos habla Apocalipsis, que es un terremoto con cual jamás ha habido en la tierra, el Señor se encarga acuérdense que hablamos de que tiene que eh, desmantelar, destruir todo lo que el enemigo ha imitado, todo lo que el enemigo ha impuesto en lugar de. Acuérdense que anticristo quiere decir no solamente en contra de Jesús, pero en lugar de Jesús. El enemigo siempre imita, hace imitación barata de las cosas que Dios hace. Él pone con engaño cosas que quieren reemplazar a Dios y su plan de salvación en Cristo. Y el Señor tiene que quitar todo lo que el enemigo ha puesto y ha levantado fortalezas de pensamiento y de tradiciones, de cultura, de gobiernos, de filosofías humanas en contra y en lugar de Jesús. Entonces, a ese templo será destruido, el templo del anticristo, y vendrá el templo perfecto de nuestro Señor Jesús, cuando Él venga a reinar desde Jerusalén. Apocalipsis 11:1, en referencia a este templo, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, dice, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Este templo es el templo todavía del anticristo, porque 3 años y medio se les da poder todavía a los gentiles de pisotear al pueblo de Dios antes que el Señor Jesús venga a libertarlos. Pero lo hermoso de tantas promesas, de tanta fidelidad de Dios, es lo que Él hace en Cristo Jesús por todos, y es hacer de este granito de arena, dice el canto, su templo, ¿verdad? El templo temporal en todo lugar, el cuerpo del creyente. Primera Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esa palabra destruir habla de contaminar, habla de contaminar, es manchar, es de profanar nuestro cuerpo, eh, hacer cosas que ofenden a Dios. Y ahí se usa otra vez la palabra. Entonces Dios te va a considerar contaminado, te va a considerar, no va a ser tan eficaz tu testimonio, no vas a poder ser útil en las manos del Señor Jesús por haberte manchado, ¿no? Así que debemos tener conciencia de que no somos nuestros, dice la palabra. Miren, con esto acabamos en 1 Corintios 6, del 18 al 20, dice: huid de la fornicación. La palabra es pornea, es como de donde sale la palabra pornografía, que habla de inmoralidad sexual. No necesariamente es solamente solteros teniendo relaciones sin casarse, habla de cualquier tipo de inmoralidad sexual. Dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que vemos la misericordia de Dios aún en medio de estas promesas y profecías dadas a Israel. Hay un paréntesis, hay un tiempo de gracia donde Dios no se queda sin testimonio. Y mientras el pueblo de Israel está corriendo el tiempo y todo lo que tiene que cumplirse se cumplirá, se abre la puerta para aquellos que no somos judíos y judíos también, primeramente para el judío, después para el griego, dice la palabra, para que podamos ser salvos y experimentar esta relación con Dios del nuevo nacimiento que viene en el momento que uno recibe a Cristo Jesús como su único Salvador y la presencia de su Espíritu Santo nos sella, entra a nuestro cuerpo para eh, hacernos su templo. Como no hay templo, ahorita no hay un templo establecido físico, el Señor no se queda sin testimonio y nos hace su templo hasta el día que Él venga con nosotros, ya los redimidos, a reinar y establecer su reino y construir este templo del cual nosotros vamos a ser testigos también. Así que se sella la profecía, se cumplen las promesas, la fidelidad de Dios es grande. No hay razón por la que usted se debe de quedar afuera. En Cristo Jesús las puertas están abiertas. El Señor nos ha revelado su plan de las edades para la humanidad, para su pueblo, el plan de salvación desde la eternidad establecido, el plan de restauración, el plan de la victoria de Dios. Así que todavía hay tiempo, no deje para mañana. El día de salvación es hoy, dice la palabra. Mañana no sabemos si estaremos aquí. Así que es importante estar a cuentas con el Señor a través del sacrificio del Rey de Reyes, el Mesías, el ungido, el Santo, Cristo Jesús. Así que vamos a orar, hermanos, y darle gracias al Señor por este tiempo. Amado Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad, se comprueba que tú cumples, que tú conoces todas las cosas y que tú reinas y eres victorioso, Señor. No hay nada que te detenga, Señor. El tiempo es simplemente un instrumento en tus manos. Tú das tiempo en tu gracia de que nosotros nos arrepintamos y vengamos a tener comunión contigo, Señor, y podamos entender tus propósitos de restauración, tus propósitos de victoria, Señor. Qué hermoso será el día que tú establezcas tu reino y venga la justicia, se complete todo lo que ha sido anunciado, todo lo que ha sido prometido, lo podremos ver, Señor, y podremos adorarte, podremos disfrutarte, Señor, y por fin ser libres de toda opresión, de todo pecado que nos asedia, Señor, podremos disfrutar tu creación, habrá tiempos de frescura, maravillosos, la naturaleza, todos. Gemimos, Señor, por ese día, esa restauración, Señor. Gracias porque viene pronto. El creyente lo percibe, tu palabra lo anuncia. Estamos en los tiempos finales. Ya viene, Señor. Gracias porque tenemos la seguridad, la confianza de que si estamos en tu Hijo, hemos sido trasladados a ese reino que viene, Señor. Oramos que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad, Señor, y que Cristo Jesús sea el Rey de Reyes desde ahora y para siempre en nuestra vida y en esta tierra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quería saludar a mi hermana Loor, que nos escucha desde Ecuador. Gracias, hermana. Oh, dice Maribel, dice Maribel. Gracias, mi hermana Martita también y todos los hermanos que nos siguen por el Facebook. A veces no veo sus nombres y no me ponen un comentario hasta después, pero un cariño, un abrazo fuerte. Adelante con Cristo. Nos vemos aquí, si el Señor permite, el próximo lunes. Bendiciones.